Cuando se abre el configurador, lo primero que puedes hacer es cambiar los idiomas. Aquí vemos que se cambia al alemán, después al español. Inmediatamente entramos en lo que es directamente una configuración personalizada, ¿de acuerdo? Entonces tú aquí tienes una ventana de zoom, a la mano izquierda tienes los materiales que puedes utilizar, que en este caso son luminarias de cierta longitud, y una vez que la has seleccionado puedes seleccionar después la siguiente, que se hace con un codo. Entonces una vez que has seleccionado el codo puedes incluir otra luminaria. Puedes cambiar la selección primera, entonces si haces un cambio el configurador te avisa de los efectos que tiene ese cambio en lo que has hecho, ¿ves? En este caso pues cambiar de derecha a izquierda. De nuevo puedes modificar la luminaria que has seleccionado, en este caso la hemos hecho mayor. Volvemos a poner ahora pues otra bifurcación, ¿de acuerdo? Son dos codos pues simultáneos. Volvemos a alargar un brazo. Colocamos ahora otra bifurcación a 120 grados e inmediatamente el configurador te coloca pues dos luminarias que tú puedes volver a modificar. Como veis es un método muy interactivo en el cual puedes ir marcha atrás, puedes modificar lo que ya hayas hecho y que el propio configurador te va guiando. ¿Veis? Vamos cambiando de dimensiones, de orientaciones, y si hay algo que nos va a condicionar, pues el configurador nos va avisando. Entonces esto se puede complicar o, mejor dicho, personalizar hasta el nivel que se quiera. Tenemos también unos botones de ayuda sobre todo para los primeros usuarios del configurador. Uno de ellos es la información, en la cual pues cuando le hemos dado a esa I nos aparece la numeración de todos los componentes que hemos ido incluyendo y a mano derecha sus longitudes. Entonces, bueno, pues es muy buena, es una necesidad del cliente saber la longitud total, porque en función de ello pues tienen que colocar potenciómetros, florones, etcétera, etcétera, que estos son componentes necesarios para que la luz pueda funcionar adecuadamente. Así que ese es el siguiente paso. Una vez que ya hemos diseñado nuestra luminaria, tenemos que posicionar los florones. Tenemos opciones para elegir dónde los podemos colocar. El configurador lo que hace es internamente calcular dónde los puedes colocar. Si tienes que hacer algo en función de lo que hayas decidido, como por ejemplo aquí que tienes que dividir un tubo porque el florón pues a lo mejor no puede dar la energía eléctrica a todas las luminarias, entonces te obliga a cortar. Y cuando ya has decidido tu instalación y ya está validada, porque el configurador te valida la instalación que has hecho, tú puedes rellenar los datos porque te va a llegar una oferta a tu correo que le indiques con cierta información. Bueno, de hecho te va a llegar una propuesta de una oferta bastante completa. Nos está pidiendo pues efectivamente quiénes somos, desde dónde escribimos, que aceptemos pues los avisos de privacidad, los avisos legales, y bueno, pues no nos queda más que darle al botón de enviar. Tras lo cual el configurador, el servidor, nos va a enviar un correo instantáneamente a nuestro correo. Bueno, esto es unas páginas de espera. Si vamos a nuestro servidor de correo, refrescamos y vemos que, bueno, pues que prácticamente ya está aquí. Esperamos unos segundos y nos llega un correo. Vamos a ver. Con nuestra propuesta. Ahí está. Entonces este correo es totalmente personalizable, obviamente, se puede parametrizar, se puede programar. Aquí el cliente tiene la libertad de escribir lo que le parezca, y adjuntamos una oferta pues detallada de lo que es lo que hemos seleccionado, lo que hemos desarrollado, diseñado nosotros mismos. Pues un esquema muy simple de la distribución, el producto que es,
en qué pared va, características técnicas, datos que obviamente nosotros no hemos seleccionado, sino que el propio configurador nos ofrece para que comprobemos qué es lo que necesitamos. Y además a la empresa, el dueño del configurador, le va a aparecer un listado de lo que ha realizado este cliente, ¿no? Nos da un listado de componentes, de precios, de costes, con el código. También se podría ver los descuentos en función del cliente que haya introducido los datos. Y esto sería todo.